Bienvenidos a la primera parte de este pequeño curso de explicación de las mallas en lo que corresponde a circuitos pues eléctricos. Ok, abordaremos un tema bastante sencillo que es identificar la disposición de los elementos electrónicos, definir polaridades, sentido de corriente, etcétera. Son cosas sencillas pero que necesitan ser comprendidas mayormente en su totalidad para pues poder practicar este tema y no fallar en el intento, debido a que al ser conceptos tan básicos no los solemos tomar en cuenta y es por ello mismo que terminamos fracasando. Entonces, comenzaremos viendo qué es una malla. Bueno, una malla es un circuito electrónico cerrado. ¿Ok? ¿A qué se refiere cerrado? Pues que termina un ciclo. Si una malla no termina un ciclo, pues no se le puede llamar malla, ¿verdad? Entonces, voy a dibujar un diagrama de una malla. Ok, esto hace referencia a una malla. Y si se dan cuenta tenemos dos dibujos que tienen significados, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, como podemos observar, es un circuito cerrado. Imaginando que partimos desde este punto, nos damos cuenta de que se cierra el ciclo. Por eso se llama malla, es un circuito cerrado. Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Lo siguiente es identificar nuestros componentes. Necesitamos aprender a identificarlos. Existen muchísimos tipos de componentes y se representan con diferentes dibujos, pero en esta pequeña explicación de todos estos videos solamente utilizaremos dos, que son los elementos conductivos y los elementos resistivos. Los elementos resistivos hacen referencia a este diagrama de aquí, ¿ok? Esto se conoce como una resistencia. En la vida real es un componente de aproximadamente este tamaño, que ahorita voy a explicar su función. Y esto de aquí es una batería. ¿Por qué una batería? Una batería es un conjunto de celdas. Cada línea de esta hace referencia a unas celdas. No es lo mismo que una pila, ya que una batería es un conjunto de pilas. Muy bien, entendiendo e identificando estos dos, debemos entender para qué sirven y sus pequeñas características, que no son muchas. Entonces, comenzamos por la más sencilla, la resistencia. ¿Qué es una resistencia? Bueno, como su nombre lo dice, es un elemento resistivo. Esto quiere decir que resiste, pero ¿qué está resistiendo? Bueno, en un elemento, en un circuito electrónico, pues tenemos electricidad. Tenemos esta electricidad que se mide en voltajes. Los voltajes son la fuerza de la electricidad, ¿ok? Entonces, si yo cargo de demasiado voltaje en mi circuito, puede quemarse debido al exceso de voltaje. Sin embargo, para esto se encuentran las resistencias. Son como una almohada para mitigar todo la fuerza que genera la batería, porque este es nuestro alimentador. Entonces, la resistencia básicamente es este elemento que pues mantiene los circuitos estables, ¿ok? Ahora vamos con lo que alimenta el circuito completo, que en este caso es la pila, la batería. Esta batería tiene una forma un poco peculiar, ya que parecen varias líneas que no tienen ningún sentido, pero la vamos a ir desglosando poco a poco. Una batería vista de más cerca se ve así, ¿ok? Estas líneas de aquí hacen referencia al cable, pero en sí el puro elemento es este, ¿ok? Que constituye a dos líneas grandes y dos líneas pequeñas intercaladas. Ok, voy a dibujarle el cable para que podamos diferenciar sus polaridades. Ok, como lo mencionamos hace rato, una batería es lo que le da la alimentación a todo mi circuito. Es decir, es lo que le da la energía necesaria para que pueda funcionar mi circuito. Entonces, es por ello que la unidad de medida de una batería siempre es en voltios, porque los voltios, pues como lo mencioné hace rato igual, son la unidad de medida de la fuerza de la electricidad, ¿ok? Entonces,
Ya una vez que tenemos un poco de las características de ambas, tenemos que ver otra cosa que se llama polaridad. ¿Ok? Polaridad suena una palabra un poco compleja, pero en realidad es demasiado sencilla. La polaridad se refiere a polos. Ujú. Polos como el polo norte o el polo sur de la Tierra. Polos como el polo positivo o el polo negativo de un imán. A eso hace referencia. Un polo son cosas opuestas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí a mi Tierra, vamos a imaginarnos que es la Tierra. Yo supongo que tengo un polo norte y un polo sur, así se le llama geográficamente, pero es un polo positivo y es un polo negativo. Esto mismo lo podemos trasladar a un imán. Si se dan cuenta, tengo un polo positivo y un polo negativo. Entonces, me están diciendo que yo tengo una polaridad en mi batería. Así es. Y esta polaridad siempre está definida. ¿Ok? Yo no puedo mover la polaridad a mi antojo. Entonces tengo que recordar siempre que hay una polaridad definida. ¿Cuál es esta polaridad? Pues bueno, identificando esta parte de aquí, lo que podemos llamar como la pata larga, constituye al polo positivo. Y esta parte de aquí, que es decir, la pata corta, constituye al polo negativo. ¿Ok? Así ya se entiende un poco mejor, pero ¿qué pasa si yo dibujo una batería de esta forma? En este caso, cambia. ¿Por qué? Si me doy cuenta, esta es mi pata larga que está conectada al cable. Entonces sería positivo. Y esta es mi pata corta que está conectada al cable. Y sería mi negativo. Entonces, esta es una batería dada vuelta. Y esta es una batería en posición pues normal. Ok, entonces debemos aprender a identificar la polaridad de una batería para no confundirnos, ya que este error suele costarnos pues todo nuestro procedimiento. Entonces, una vez que identificamos la polaridad de una batería, podemos comenzar con lo siguiente. Ahora, ya vimos la batería y vimos la resistencia, son elementos, claro. Pero, ¿qué pasa? Yo, utilizando mi imaginación, ya sé que la batería es lo que alimenta a todo el circuito, pero ¿cómo lo alimenta? O sea, la energía sale de los dos lados, sale de un lado, sale para todas partes. No, la energía sale del lado positivo hacia el lado negativo. ¿Ok? En este caso, pues pata larga positivo, pata corta negativo. Ahí está, muy bien. Entonces, yo una vez identificando mi polaridad, puedo empezar a definir mi flujo de corriente. Este problema, al ser una malla, una simple malla, pues porque es solamente un circuito cerrado. Si yo tuviera otro circuito cerrado de este lado, serían dos mallas. Como es solamente una malla, viaja del positivo al negativo. O es decir, del más positivo al menos positivo. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que mi energía sale de este lado y termina de este lado. ¿Ok? Entonces, aquí si me doy cuenta, está ocurriendo algo. Hay un sentido de corriente. Ajá. ¿Un sentido de corriente a qué se refiere? Pues es un sentido porque yo no puedo manejar en sentido contrario. Podemos imaginarnos este cable como si fuera una carretera. Todos los coches deben ir de esta ruta siempre, siempre, siempre. Ningún coche puede ir por acá. ¿Por qué? Porque si no va a chocar con los demás. Entonces, a esto que acabamos de descubrir se le llama sentido de corriente y tiene un nombre. Se representa con una I. Una I que hace referencia a la intensidad. Muy bien. Entonces ya tenemos mi sentido de corriente y pueden haber dos tipos de sentido de corriente. En este caso, este sentido de corriente va en esta forma. Nos recuerda algo, ¿verdad? Exactamente al reloj. Un reloj tiene sus manecillas y sus manecillas giran hacia este lado. Yo nunca he visto un reloj que gire hacia este lado, ¿ok? Es por ello que a este sentido se le llama sentido horario, porque hace referencia
al sentido de las manecillas del reloj. Muy bien, entonces una vez que yo ya tengo el sentido horario definido, puedo decir que existe un sentido antihorario. Es decir, si el sentido horario viaja de esta forma, el sentido antihorario debería viajar a la forma contraria. Es decir, viajaría de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, son giros diferentes. Uno hace esto y otro hace esto. Es por ello que debemos diferenciarlo. De todos modos, toda esta explicación de sentido horario y antihorario probablemente no les sirva en este momento. ¿Por qué? Porque por convencionalidad en una malla siempre tomamos que el flujo de corriente va a ser en sentido horario, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a ir desglosando un poco más. Les enseñé el sentido antihorario porque puede haber un caso en el que aunque yo haya tomado mi sentido como si fuera horario, el resultado de esto me va a dar negativo. ¿El resultado de esto qué resultado me va a dar? Poco a poco. Ok, entonces ya tengo todo esto definido y ahora yo puedo empezar a asignar nombres a mi malla. ¿Cómo que asignar nombres? Para poder representar todo esto de una manera algebraica, es decir, en una ecuación, necesito asignarle nombres a mis variables o a mis incógnitas. Entonces, si este es mi batería y dijimos que se mide en voltajes, yo lo puedo nombrar como V. V que hace referencia a los voltajes. Y si esta se llama resistencia, pues yo puedo ponerle una R. Entonces tengo V, R, I. Si se dan cuenta, aquí ya tengo una base sólida para poder comenzar. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo mis nombres asignados, ahora para poder trabajar necesito valores. Porque yo no puedo operar simplemente con letras. Debido a que aunque opere con letras nunca voy a llegar a un resultado. Ya que pues aquí para mí todas ahorita son incógnitas. Entonces, cuando nos estén planteando un problema de malla, siempre nos van a dar por lo menos dos datos para que podamos encontrar el tercero. Usualmente siempre nos dan el voltaje y siempre nos dan la resistencia. ¿Ok? Y tenemos que encontrar la intensidad, pero también podría llegar a cambiar. Es por ello que les voy a enseñar a hacer despejes, que probablemente ya muchos saben. Entonces, una vez que tenemos los nombres asignados, vamos a asumir que en el problema me dieron valores. ¿Ok? Entonces, ya está muerto este plumón. Bueno, vamos a asumir que mi voltaje es 5 y que mi resistencia es 3. ¿Ok? Hasta aquí yo ya tengo dos valores y tengo una incógnita. ¿Por qué? Porque no me están diciendo cuánto vale. Es por eso que se llama incógnita, porque no sé cuánto vale. Entonces, necesito encontrar esto. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, afortunadamente no tenemos que inventar una fórmula porque ya existe. Entonces, déjenme les explico lo que es la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm, pero eso será en el siguiente video.